Hola. Y bienvenido una vez más a este canal. Como os dije anteriormente, hoy vengo con el capítulo número 9 de esta teoría, pero antes de empezar con esto, quiero mandar un saludo a un suscriptor, su nombre es bmatch0192, gracias por estar allí y aquí, sin más que decir que empiece la teoría. Capítulo 09. Necedades. Inicio. Kotetsu suspiró, no debido a su cansancio, no debido a su aburrimiento, sino por la actitud del chico, que lo había molestado. ¿Cómo era posible que después de todo el tiempo, en el cual se había marchado, decidiera volver con esa actitud tan tranquila, aunque debía de admitir que ciertamente, el chico había demostrado mucha valentía por volver? Kotetsu se preguntaba a sí mismo, si podría hacer lo mismo, y ciertamente dudaba si haría lo mismo. Después de todo, si decidía volver a casa, después de todo lo sucedido, debía de estar más que dispuesto a asumir todas las posibles consecuencias que esto significaba. Suspiró una vez más, antes de realizar el procedimiento que las normas shinobis de la aldea marcaban para este tipo de situaciones. Odiaba hacer este tipo de procedimientos, pero realmente eran necesarias, si deseaba mantenerse intacto en su trabajo, y sobre todo mantener intacta su hoja de vida ninja. Salió de su posición, y decidió afrontar la situación de la manera correcta, aunque el chico aún no sospechara nada, estaba seguro que la actitud que estaba tomando, fue más que suficiente, para que entendiera lo que estaba por suceder. Buenos días. A ti también, indicó Kotetsu, supongo que debes de saber, lo que está por suceder ahora mismo, ¿correcto? Mencionó tratando de entonar una voz lo suficientemente fuerte y ruda. No odiaba al chico, no odiaba su trabajo, pero sí odiaba hacer este tipo de cosas, en especial si la persona a la cual estaba a punto de tratar, era un menor. Menma había notado la actitud del hombre, y ciertamente lo recordaba de cierto modo, pero no recordaba que el tipo tuviera ese tipo de actitud la última vez que lo había visto, pero ante lo que observaba, concluyó rápidamente lo que estaba sucediendo. Yo entiendo, Kotetsu-san, no hay la necesidad de que emplees este tipo de actitud conmigo, sabía que algo así sucedería, así que estoy más que preparado para asumir esto. Mencionó Menma en un tono claro, que indicaba que estaba más que dispuesto a asumir la responsabilidad de los actos que había tomado. Ya veo, Menma, es bueno escuchar eso, ya que odiaría tomar medidas más duras para esta situación, y si estás dispuesto a ello, estoy más que agradecido por facilitar mi trabajo aquí. Con un suspiro de tranquilidad, Kotetsu decidió asumir su tono nuevamente, dejó ese tono rudo que quería imponer, y volvió al suyo casi habitual, aunque aún mantuvo ese semblante neutral. Estaba feliz de que el chico supiera las cosas que estaban por venir. Con una señal de mano, llamó al ambú que era asignado diariamente, para el cuidado de la seguridad de la entrada de la aldea, aunque cuando lo llamó, le pareció extraño de que el ambú no actuara antes que él, ya que tenía entendido que los ambús nunca permitirían que un desertor o un enemigo a la aldea pasara tan tranquilamente hasta ese punto, pero cuando lo pensó de mejor manera, el chico frente a él no era nada de lo mencionado anteriormente, o al menos eso quería pensar. Cuando el ambú salió de las sombras, que alojaban su estancia allí, se posó de pie frente al chico, y a un costado de Kotetsu. El ambú no tenía un semblante duro o nada por el estilo, lo que era normal para ellos. Sin embargo, cuando Kotetsu esperó que todo surgiera, como creía que sería, el ambú movió su mano en un rápido movimiento, sin que pudiera intervenir. Simplemente al segundo siguiente, se podía ver el tanto del ambú que una vez estuvo en su espalda, ahora desenvainado, frente a la garganta del chico pelirrojo. Menma, correcto, es mejor que no hagas ningún movimiento sospechoso, y decidas cooperar por las buenas. En el caso que no lo desees, deberé de tomar otras medidas.
El Ambu lo había dejado en claro, y para dejar aún más en claro, que sus palabras no eran solo palabras vacías, sino una clara advertencia, ajustó su tanto un poco más profundo, en el cuello del chico, dejándole en claro que no estaba jugando. Cuando la punta del tanto se incrustó aún más dentro de la piel del cuello de Menma, este sintió una clara sensación de miedo a morir. Después de todo, las palabras del Ambu fueron más que claras y comprensibles, sin contar que no podía vacilar ahora, era un Ambu el que lo amenazaba, y como tal sabía que los Ambus no tendrían ningún problema en matar a alguien, por más estatus o cargo que tenga él, eran máquinas de matar sin piedad en su trabajo. En pocas palabras, para Menma, eran los ninjas perfectos. Lo tengo claro, Ambu-san, cooperaré con todo lo necesario, así que por favor. ¿Podrías bajar tu arma?, indicó Menma, mientras sentía una gota fría recorrer su frente. Ambu-san, replicó una vez más, me siento muy nervioso, sintiendo el frío metal en mi garganta, ¿podrías por favor? El Ambu lo miró por unos segundos antes de asentir, tal vez comprendiendo que el chico había dicho la verdad, o que simplemente, aunque era un Ambu, confiaba en las palabras del chico. Cuando guardó su tanto, simplemente le dio una señal con la cabeza, una señal muy clara para cualquiera. Esta claramente indicaba sígueme. XXXX. Un suspiro cansado resonó en la habitación que solía estar ocupada casi las 24 horas del día. Hiruzen Sarutobi, Sandaime de la aldea oculta entre las hojas, y actual Hokage de la misma, suspiró nuevamente, debido al gran papeleo que tenía amontonado sobre su escritorio. Además del evento que estaba por surgir en un día, había estado planeando todo meticulosamente, viendo la seguridad de la aldea y de sus habitantes. Había enviado algunos Ambus, unos cuantos Chunin, y algunos ninjas más en las zonas con potencial de ser afectadas en caso de algún evento no esperado, aunque quisiera indicarse a sí mismo, que algo así no podía pasar en un evento como este, debía de admitir que había una gran posibilidad de que eso surgiera, especialmente con la información que su reciente alumno había indicado a su regreso. Suspiró por tercera vez en ese momento, viendo hacia las fotos de los Hokages anteriores, que colgaban en la pared de la entrada de su oficina. Mientras observaba y recordaba algunas de las enseñanzas de sus maestros, se quedó viendo la foto del más joven de los Hokages, además de sentir un poco de tristeza al verlo, debido a que a pesar de que ya no estaba aquí, sentía la culpa de haber faltado a su palabra. Cuando reflexionaba sobre sus acciones, la imagen de un Ambu surgió frente a su escritorio. Como era normal, este se postró frente a él, mientras lo saludaba diligentemente. Hokage-sama, ha sucedido algo importante, que debe de ser tratado inmediatamente por usted, tal como lo había decretado. Fueron las palabras del Ambu, y ante ello Hiruzen observó al Ambu y a sus palabras, parpadeando un segundo. No comprendió a qué se debía esto. Cuando hizo memoria de las cosas que había indicado, ciertamente sintió un extraño sentimiento de paz dentro de él, pero también otro sentimiento más pequeño, de preocupación. Bien, dragón, respondió Hiruzen al Ambu conocido por él con el código de dragón. ¿Qué situación requiere mi inmediata atención? Explícate, preguntó Hiruzen. Hiruzen no comprendió muy bien lo que estaba por suceder, pero su intuición le indicó que lo que estaba por venir era tan bueno como tan malo a la vez. Dragón, el Ambu que había escoltado al chico, escuchó las palabras del hombre a quien servía. Con un asentimiento ante la pregunta de su Hokage, decidió explicar. Hokage-sama, la situación que debe de ser atendida inmediatamente por usted, es que el chico Uzumaki Menma, ha sido encontrado en la entrada de la aldea, y ha sido escoltado hacia la base de interrogación de Ibiki, tal como el procedimiento se indica. Sin embargo, no se procedió con el procedimiento siguiente, debido a la orden que usted dio. Si se encontraba al chico, como tal se está esperando su presencia, en la habitación 44 de la base que Ibiki opera, para proseguir de la manera más correcta con el chico. Hiruzen escuchó ello, y no pudo evitar abrir un poco los ojos, ante lo que su Ambu de más confianza había indicado. No creía que esto se trataba de una broma, de hecho si lo fuera la ira que él mantenía, caería sobre el causante de esto, pero no era momento para que pensara en ello. Si la situación era más que clara, debía de atenderlo inmediatamente. Excelente, dragón, iré inmediatamente, indicó Hiruzen mientras se tornaba de pie desde detrás de su escritorio. Pero dragón, antes de que te retires, quiero preguntar si alguien más sabe sobre esta información.
Preguntó Hiruzen antes de marchar, mientras observaba fijamente a la máscara de su Anbu. Dragón escuchó aquello, y respondió nuevamente. Exactamente, Okage-sama, solo 4 personas actualmente conocen la situación, el primero en saber es Kotetsu, quien fue el primero en encontrar al chico, frente a su puesto de operación, el segundo fui yo, quien lo escoltó a la base de Ibiki, el tercero, es Ibiki quien sabe la situación y no permitió que nadie más supiera de esto, y por último es usted Okage-sama. Hiruzen asintió, comprendiendo que la información aún no había salido más allá de donde se pudiera manejar, en especial cuando pensó que tal vez, la mujer que comandaba, ya se había enterado de esto, aunque quería darle la noticia de que el chico estaba vivo y estaba en la aldea, decidió que era mejor que no lo supiera por el momento, ya que quería primero saber la situación completa por parte del chico. Excelente dragón, gracias por la información, mantente al tanto si sucede algo antes de que llegue allí. Con aquello dragón asintió ante la orden, solo para que un segundo después, desapareciera tal como había venido, Hiruzen se alejó de su silla, y a pesar de que el papeleo aún lo mantendría allí, sabía que esta situación era más importante para él, con unos pasos más, salió de allí dejando detrás de él, solamente su escritorio, se dirigió hacia la puerta de su oficina, cuando estuvo allí, el clic habitual de la puerta cerrándose, fue lo último que se escuchó en la oficina ahora vacía. 10 minutos atrás, Menma siguió al Anbu, hacia un lugar que no reconoció, pero cuando el Anbu le indicó que esperaría allí, no cuestionó la indicación, entrando en aquella habitación, que el Anbu le había guiado y dirigido, se percató que todo estaba oscuro, pensó en indicarle que prendiera la luz, pero cuando volteó hacia atrás, solo escuchó y notó el clic de la puerta, dejarlo solo allí, suspiró por ello, y decidió prender la luz por su cuenta, pero cuando dio un paso más adelante, sintió que toda su visión se oscureció más de lo normal. Cuando despertó tras algunos minutos, se sintió recostado en algo, no comprendió muy bien lo que había sucedido, pero cuando vio a su alrededor, comprendió un poco mejor su situación, el lugar donde se encontraba ahora, no era más que una habitación algo gélida, en especial por el color ocre de las paredes, que ciertamente le daban una sensación tétrica, cuando sintió que estaba recostado, se levantó y se sentó en lo que sea que estuviera recostado, al ver más del lugar, notó lo extraño de este sitio, habían estantes con algunos medicamentos, algunas sillas de madera algo viejas, además de una mesa con varios instrumentos de medicina allí, por un momento pensó que se encontraba en el hospital de la aldea, pero ciertamente esa idea fue descartada, cuando notó que esta habitación, no contaba con una ventana habitual, que el hospital tenía. Cuando estuvo tratando de averiguar, recordar, o tener una idea de dónde podía estar, el sonido del clic le fue reconocible para él, al ver hacia la dirección del sonido, notó a un hombre de traje extravagante y postura más que intimidante, entrar de él. Tragó algo de saliva al verlo, pero se armó del valor suficiente, para lo que sea que esté por sucederle, sabía que algo así sucedería, pero los detalles exactos de lo que podía sucederle, eran inciertos para él. Así que has despertado, chico, mencionó el hombre que había entrado segundos atrás, a la misma habitación con Menma, el hombre desconocido para Menma, era más que intimidante para cualquiera, incluso podía afirmarse que podía ser intimidante para incluso, los propios colegas del hombre. Eso es bueno, chico, mencionó el hombre antes de suspirar de alivio segundos después, antes de que retomara sus palabras, es bueno debido a que si no lo hacías en unos minutos más, me veía obligado a colocarte el antídoto de la droga, como última opción, pero supongo que ya no es necesario ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes algún problema en tu sistema, o alguna incomodidad en tu cuerpo? Preguntó el hombre, aún no identificado para Menma, aunque Menma lo observó por unos segundos, no pudo recordar su rostro en algún otro lugar, de hecho no conocía muchos rostros, pero ciertamente podía recordar algunos que había visto por casualidad, cuando no recordó su rostro, ciertamente se sintió más acorralado en esta situación, no sabía quién era el hombre, no sabía si su situación era buena o mala en este momento, y el ambiente donde estaba, complementaba más su temor, con un nuevo trago de su miedo, decidió acceder a todo lo que el hombre allí le quisiera preguntar, como inició a su valentía, decidió responder a sus primeras preguntas.
tocándose un poco el cuerpo, no sintió nada extraño, nada fuera de lo normal para él. Cuando entró en su sistema de chakra, no encontró nada anormal, más allá de que notó como ciertamente su chakra había aumentado en una cierta medida. Eso lo confundió un poco, debido a que la última vez que había sentido su propia fuente de chakra, era de menor tamaño. Esto lo puso feliz internamente por alguna razón, ya que si su chakra había crecido, significaba una sola cosa para él, y era que ciertamente su fuerza aumentaría exponencialmente más adelante. Pero cuando volvió a ver al hombre, para indicarle que todo estaba bien, esa felicidad interna desapareció en un segundo. Estoy bien, no encuentro nada extraño en mi cuerpo o sistema, señor, todo parece estar en orden en mí. Respondió Menma, con un claro sentimiento de miedo y valentía en sus palabras. Bien, Menma, correcto, es bueno escuchar ello, y también es bueno saber que ciertamente mantienes un respeto aún, por tus superiores. El hombre se trasladó de su lugar, caminando tranquilamente hacia la dirección de la mesa, de donde tomó una herramienta, y empezó a jugar con ella en sus manos. Estás confundido, ¿cierto? Supongo que puedo decir que es en parte mi culpa, debido a que no me he presentado aún, aunque no es necesario esto. Estoy seguro de que saber mi nombre calmará un poco la tensión que se está formando. Cuando el hombre indicó ello, dejó la herramienta nuevamente en la mesa, mientras que su rostro, que parecía ser ya bastante serio en un comienzo, se volvió más serio de lo normal. Bueno, Menma, mi nombre es Hibiki Morino, y antes de que te hagas más preguntas a ti mismo, déjame decirte esto: si estás en la aldea, pero no en cualquier parte de la aldea, estás en la sede de recopilación de información, que está a mi cargo. Exactamente no puedo decirte dónde, debido a un protocolo de seguridad, pero no debes de preocuparte, ya que tu situación es buena por el momento, así que solo relájate, Menma, mientras que Okage-sama viene, para ver tu situación. Cuando aquello se había aclarado, Menma no sabía qué sentir, estaba en calma porque su situación estaba bien, pero la mención de que su situación sería dada por el hombre que ciertamente no era de su máximo agrado, lo molestó internamente. A pesar del tiempo que tenían ambos, aún no podía sacarse de la mente esos recuerdos de antaño. Cuando asintió para Hibiki, simplemente volvió a recostarse, no sabía por qué lo había hecho, de hecho desconfiaba del hombre frente a él, pero como había mencionado que aún estaba en la aldea, tal vez, solo tal vez, pudo relajarse un poco. Tras algunos minutos más, un clic nuevamente sonó. Cuando eso sucedió, no fue como la primera vez, ya que Menma aún yació recostado allí. Él sabía quién era, porque le habían dicho que él vendría, así como también porque lo había sentido desde hace un rato. De hecho, había sentido algunas presencias cerca de él, aunque era algo difícil de sentirlos. Un poco de esfuerzo junto a un poco de concentración lo había solucionado. Aún sobre la cama, lo sintió acercarse, tanto al hombre conocido ahora como Hibiki, así como ahora al actual Hokage de la aldea. A pesar de estar allí, podía escucharlos murmullar entre los dos, cosa que estaría bien, si solo estuvieran ellos dos allí, pero como él se encontraba también allí, lo consideró un acto de no respeto. No era nadie para merecer respeto, pero ciertamente era acción natural guardar respeto ante otros. No dijo nada, no quería entablar primero una conversación con el hombre, esperó pacientemente algo molesto en su lugar a que todo empezara. Cuando ese momento llegó no pudo evitar sentir ese estremecer dentro de él al escuchar su voz tan cerca. Menma, es un alivio poder verte nuevamente, replicó el hombre conocido por Menma como Hiruzen. He estado muy preocupado por tu ausencia en la aldea, y ciertamente ya había movido todo a mi alcance para poder encontrarte, pero ver que has vuelto a casa, después de aquello, ciertamente me da esperanza, de que aún veas a Konoha como tu hogar. Cuando un silencio tomó lugar en la habitación, Menma pensó: maldito viejo, ¿qué pretendes ahora? Tratas de actuar tan descaradamente conmigo, sabes muy bien que no puedes influenciarme, al igual que lo hiciste con mi hermano. Cuando Menma pensó en ello, lo recordó. Espera, mi hermano. Cuando recordó a su hermano se sintió terrible consigo mismo. ¿Dónde está él?, se preguntó a sí mismo. Es cierto, no lo he visto en un buen tiempo, se respondió a sí mismo también. De hecho creo que debí de verlo primero. Cuando regrese aquí, él debe de estar devastado con todo
todo esto, mierda, soy un idiota por no hacer aquello, soy un idiota por pensar en todo esto, me he indicado a mí mismo, varias veces que mi regreso aquí era para proteger a mi gente preciosa, pero lo primero que hice al llegar a aquí, cerca de mi gente preciosa, fue en pensar necedades y odios pasados. Pensó Menma para sí mismo, mientras trato de ignorar las palabras que Hiruzen había soltado en medio de sus pensamientos. Cuando escucho lo último que Hiruzen había dicho en un milagro, forzó una sonrisa falsa, giró el rostro hacia Hiruzen y con una completa actitud falsa, digna de mostrarle a otro hipócrita, sonrió mientras le indicaba que ciertamente estaba feliz de volver a casa. Hiruzen, quien había notado la sonrisa sincera de su nieto sustituto, no tuvo dudas en su corazón de que el chico que apreciaba, estaba realmente diciendo la verdad sobre el gusto de haber vuelto a casa. Con algunas palabras y un interrogatorio leve para él, concluyó que el chico, ciertamente estaba arrepentido de lo que había hecho, además de que ciertamente podía notar como si el chico, en ese corto periodo de su ausencia, había madurado en un cierto punto. De hecho, su experiencia le indicó que aunque el chico le decía la verdad, aún habían algunas cosas que le había ocultado. Cuando observó al ninja a su costado, pudo notar que ciertamente él también lo había notado, pero aunque el chico pelirrojo le ocultaba cosas, él asintió debido a que él también le había ocultado cosas al chico, lo vio como un gesto de que su nieto sustituto Menma le indicaba que le pagaba con la misma moneda. Supongo que todo está bien, Menma-kun, indicó Hiruzen, no veo ningún indicio de deserción en tus acciones, de hecho el hecho que hayas regresado, da mucho a saber de ti, sonrió Hiruzen ante lo último, y como Hokage de la aldea de la hoja, dejaré pasar esta acción, sin embargo serás vigilado por un tiempo por Anbu, quien me informa personalmente si hay cambios en ti, con eso puedo decir satisfactoriamente, que concluimos con este protocolo, pero antes de que marches, déjame darte esto último. Hiruzen caminó unos pasos hacia la puerta de salida, peor ante lo que había recordado, dio media vuelta atrás, mientras sacaba y lanzaba desde la manga de su atuendo de Hokage, un pequeño pergamino hacia Menma. Cuando Menma lo notó levantó su brazo para tomarlo en el aire. Cuando Hiruzen notó a Menma tomarlo, sonrió y decidió explicarle brevemente qué era. Menma, este pergamino te pondrá al tanto de todo lo sucedido aquí, además de darte la suficiente información, para que sepas en la posición en la que estás. Cuando aquello sucedió, Hiruzen solo dio marcha atrás, mientras salía de allí, y Vic, quien aún estaba en la habitación, observó al chico, quien parecía curioso sobre el pergamino que había recibido. Con una mirada más analizadora, tuvo su propia conclusión sobre el chico frente a él, decía la verdad, pero no toda. De hecho, aunque se dijera a sí mismo que el chico estaría bien, no podía engañarse del todo, sabía que el chico era un peligro en su situación, un peligro bastante enorme si se ponía a pensar, en especial, con aquel evento que vio cuando la droga, que había usado para sedar al chico, había entrado en su sistema. Escena retrospectiva. Ibiki había sido informado de un desertor, y ciertamente se había sentido contento por ello, debido a que había pasado un buen tiempo, desde que no tenía un desertor bajo su propio cobijo, había estado ansioso por saber quién era, deseoso de probar sus nuevas drogas y venenos en el hombre o mujer, y ver la potencia de sus mismos. Sin embargo, cuando el Anbu, comandado por el Hokage, quien le había indicado del desertor en Konoha, le indicó que el que había regresado era solo un niño de no más de 14 años, arqueó un poco las cejas, pensando que tal vez se trataba de algún tipo de broma de mal gusto, debido a que no recordaba a ningún mocoso de esa edad como desertor, y era más que sabido que como general del cuartel de recopilación, investigación y tortura, estaba más que informado de cada rostro en el libro bingo de cada posible nación. Cuando preguntó de quién se trataba, no pudo evitar entrecerrar el ojo, ante lo que Anbu le había dicho. El desertor, que había vuelto, era nada menos que un chico llamado Menma, aunque tardó un poco en ubicarlo, se abrió de ojos cuando lo recordó, era el chico que ciertamente había dado noticia, hace unos meses atrás en la academia, además de algunos rumores no comprobados, sobre la participación del chico sobre la sustracción del pergamino prohibido, y cuando recordó más, también recordó algo de los últimos meses, con la presencia aún del Anbu allí, giró un poco hacia su escritorio y tomó un pequeño folder de archivos. Al ojear un poco entre las páginas lo encontró, la imagen de su mejor agente y también, el más problemático que había atendido hasta ese momento, Anko Mitarashi.
Observó el informe y encontró lo que buscaba. Cuando lo encontró no pudo evitar fruncir el ceño, cuando recordó por primera vez la noticia de que la mujer había sido llamada por el Hokage, para nada menos que la tarea de ser una Jounin Sensei. En ese primer momento guardó su sonrisa y las ganas de reír sobre la desgracia de la mujer, pero cuando pensó que era un caso perdido, se sorprendió que la mujer, en cierta medida, realmente parecía amar ello. La había notado leer libros que nunca creyó que la mujer tomaría en manos, la vio hacer cambios extraños en su forma de expresarse, y supo que la mujer estaba realmente interesada en guiar a los mocosos a su manera, pero realmente le sorprendió cuando supo quiénes eran los mocosos que habían sido encargados al cargo de la mujer. No fue nada extraño al comienzo, de hecho un niño civil con aspiraciones mediocres, sin ningún potencial real, una medio niña, con un potencial pobre, pero con un talento innato de perseverancia, algo que lo sorprendió en ese momento, ya que la ficha que había visto, indicó que la chica, aunque era medio civil, podía más o menos entablar un combate con la heredera del clan Hyuga, en un combate a cuerpo. Esto era más que sorprendente, para cualquiera, en especial si se hablaba sobre la heredera del clan Hyuga, y los entrenamientos especiales sobre sus artes de combate. Cuando observó al tercer integrante de la mujer, no pudo evitar sentirse intrigado y a la vez, muy fascinado por el chico. Menma Uzumaki conocía al chico no personalmente, pero conocía información más que suficiente para saber que el potencial que el chico tenía, crecería absurdamente, y de hecho el informe no ayudó a que reforzara ya su conocimiento. El chico había destacado en todo, era hábil en las armas, hábil en un combate cuerpo a cuerpo y media distancia, hábil para su edad al utilizar técnicas, cosa que realmente llamó su atención, en especial cuando leyó que la técnica que el chico había usado, en los combates de entrenamiento en la academia, era una técnica poco usada por los ninjas en la aldea, aunque sospechó en un comienzo, e investigó un poco más personalmente, se sorprendió más, cuando descubrió que el chico era mucho mejor que un caja de sorpresas. Lo había visto entrenar por su cuenta, entrenamientos que para un niño de su edad serían fatales. De hecho aseguraba que incluso un niño heredero de clan se rompería en unos días si replicaba ese mismo entrenamiento, incluso si se ponía a pensar en el habilidoso Uchiha. También lo había visto usar sus clones de sombra, de una manera algo eficiente. Eso fue sorprendente, ya que ciertamente esa técnica, corroboró que ciertamente, el chico tenía que haber estado involucrado de alguna manera, con el evento del pergamino prohibido, pero realmente lo que le sorprendió más, fue que ciertamente, el chico parecía tener cierta confianza con el clan Hyuga, o al menos eso le dio a entender. Las imágenes que había visto esas noches, el chico se encontraba peleando a la par, con dos Hyugas, aunque conocía a las chicas que pelaban con el chico, comprendió cómo también esto las ayudaba, en especial a la próxima heredera de ese clan. Cuando siguió investigando más del chico, se sorprendió más aún, al notar cómo el chico en cierta medida, tenía una especialidad, con una técnica que ciertamente en un comienzo, hizo que pensara que tal vez, solo tal vez, el chico había encontrado su herencia. Cuando lo vio usar aquella técnica, no pudo evitar ver al chico de una manera distinta, aunque su apariencia era distinta al hombre que conocía, ciertamente desprendía ese aire gélido en las prácticas que realizaba, pero eso no le quitó el mérito. Para la edad que el chico manejaba, tenía ya un buen repertorio de habilidades, que en su humilde opinión, ya podía considerar al chico un chunin medio de derecho. Sin embargo, cuando se enteró del desastroso evento que enredó a su asistente de confianza Anko, no pudo evitar sentirse molesto con la chica, debido a esa actitud que había tomado ese fatídico mes. Aunque se contuvo, no pudo evitar regañarla por sus acciones, y cuando simplemente le dio el tiempo suficiente para que se calmara, no pudo evitar pensar unas cuantas veces en el chico. Sabía que el chico podía ser una proeza en la aldea, de hecho tenía la impresión de que si el chico era guiado, y entregando de la manera correcta, podía incluso superar las proezas de su padre mismo. Sin embargo, esas impresiones e ideas se habían esfumado. El chico, quien según él y algunos colegas, que posiblemente lo conocían, podían decir que el chico pudo haber sido un gran ninja. Pero cuando creyó que todo había acabado, la información y noticia que había recibido ese mismo día, no pudo evitar sonreír internamente. No sabía por qué, pero ciertamente estaba aliviado de que el chico estuviera bien, pero la idea que el protocolo se siguiera lo desanimó un poco. Cuando solo siguió sus órdenes, actuó de la manera correcta.
Cuando fue a ver al chico, no titubeo ni dudo en sus acciones, clavo directamente el zembón casi invisible en el cuerpo del chico, solo notándolo caer a los segundos, cuando lo tomo y lo llevo a la habitación, designada para proseguir con todo, noto algo extraño, no de hecho no lo noto, pero lo sintió como una premonición. Cuando lo observo por unos segundos, y noto aquello, sintió y supo que la droga había actuado de una manera diferente a la que estaba diseñada, aunque había dormido al receptor, el receptor se defendió, o al menos la parte interna del receptor. El chakra del chico fluyó lentamente sobre el mismo, mientras lo cubría en un manto, que parecía querer formar algún objeto con el mismo chakra, pero por alguna razón no podía formarse, aunque lo observó por unos segundos, pudo ver que era algo que el chakra del chico trataba de formar, aunque la figura del chakra era distorsionada, notó un patrón familiar en el chakra, eran cadenas. Cuando mencionó ello, en un tono más intrigado, el chakra reaccionó de manera propia, se detuvo y parecía sentir lo que Ibiki sentía, por unos segundos, solo por unos segundos, Ibiki creyó sentir que el chakra que el chico manejaba, tenía una conciencia propia, ya que al segundo después, de que había mencionado aquello, el chakra volvió a desaparecer en el interior del chico, tal como si nunca hubiese emergido. Eso fue algo extraño para él, algo que estaba seguro de agendar, en su propia mente, para investigar más adelante. Fin de escena retrospectiva. Ibiki suspiró, después de haber recordado aquello, sabía o tenía una ligera impresión de lo que sucedería después de este evento, pero no deseaba que sus impresiones sean ciertas, bueno no de todo ciertas, cuando observo al chico una vez más, suspiro esta vez internamente, debido que el rostro del chico demostraba algo de confusión e ira, al leer aquel pergamino. No interrumpió, y solo salió de la habitación, después de todo su trabajo había acabado allí mismo. Menma observó con detenimiento el pergamino que se le había entregado. En un comienzo mostró un rostro neutral, pero por cada palabra que leía dentro del mismo, su rostro cambió a uno de confusión y de ira, a pesar de que trató de ocultarlo ciertamente no pudo. Menma, indico cómo inicio el pergamino, en este pergamino te pongo al día, de la situación en la que está la aldea, y los demás que consideras familia, para empezar, tu presencia ha sido considerada como desaparecida, aunque aquello se marcó, nadie que conoces sabe de esta información, por lo cual en cierta medida puedes empezar a retomar tu vida social, tal y como la conoces, como sabrás hay un protocolo para este tipo de situaciones, por lo cual, no es de extrañar que también se aplique a ti, durante un periodo de meses serás custodiado por Anbu, con el fin de descartar cualquier indicio de deserción que pueda haber, pero no debes de alterarte. Los Anbu estarán vigilándote, pero no interfirieran en tu día a día, al menos que sea necesario. En cuanto a tu hermano, estoy seguro que será el más encantado de volver a verte, en especial en estas épocas del año, debido a que el apoyo que necesitará en estos días, será de mayor ayuda para él. En cuanto a tu Jounin Sensei, no sé qué decir, ciertamente, ella está devastada y destrozada, pero no puedo culparla, aún así si pudieras olvidar el pasado de cierta medida, pido de manera amable que trates de congeniar con ella en algún momento, eso sería lo principal y más preciso a ponerte al tanto. Aún así si tienes dudas o más curiosidad por algunas cosas, que tal vez no marque aquí, estoy más que dispuesto a responder tus dudas, en mi habitual lugar. Atentamente Hiruzen Sarutobi, tercero Kage. Cuando terminó de leer, no pudo evitar sentir el fastidio de toda la situación, en un acto de molestia, arrugó la hoja en sus manos, mientras lo lanzaba al tacho de basura que notó en una de las esquinas. Cuando pudo tranquilizarse, reprimió el acto que había realizado, debido a que sabía desde un principio que algo así sucedería. Cuando notó su entorno nuevamente, notó que estaba solo nuevamente en aquella habitación, no supo qué hacer en un instante, debido a que no sabía cómo salir de este lugar, de hecho, no sabía exactamente dónde estaba, pero también supo de inmediato, que debía de salir de algún modo, debía de ver la aldea nuevamente, no, de hecho, debía de ver a su hermano nuevamente. Cuando salió de aquella habitación, un gran pasillo lo esperó, la voz inerte del hombre de antes, lo sorprendo a los minutos de salir, el hombre que ahora era identificado por él, como Ibiki, lo tomó de sorpresa por el hombro, mientras en un tono algo tranquilo, le indicó simplemente que lo siguiera, ya que lo sacaría de allí.
mientras caminaba por el lugar, no pudo evitar sentir el ambiente tenso, lleno de presencias débiles de chakra en todas direcciones, aunque no tuviese los mejores sentidos de la aldea, claramente podía escuchar los golpes, los gritos leves, y susurros tenues, que posiblemente eran gritos desgarradores en un comienzo. A pesar de ello, sabía que otro chico de su edad, tal vez se hubiese sentido algo atemorizado por este sitio, pero cuando creyó que su debilidad lo consumiría una vez más, recordó parte del pasado, y también parte de la enseñanza de su sensei bicolor. Un ninja nunca debía demostrar debilidad ante su enemigo, eso fue lo que le había dicho, pero entre ese pensamiento, otro Diego, realmente veía a esta aldea como su enemiga, odiaba a la mayor parte de personas de este lugar, pero ciertamente no los odiaba totalmente, como para considerarlos enemigos. Cuando más preguntas oscuras trataron de llegar a su mente, sacudió esas ideas mientras, se percató que una voz externa lo llamaba. Cuando estuvo fuera de ese lugar pudo observar la aldea de mejor manera, había salido a unas cuantas calles de la ciudad central, pero ciertamente era bueno saber que estaba en casa, pensó en agradecer al hombre, que lo había trasladado allí, pero cuando quiso voltear y agradecer ello, lo pudo sentir desaparecer detrás de él, mientras lo sentía, lo notó alejarse más y más de él, cuando sintió que estaba demasiado lejos, solo se negó a dar vuelta atrás y suspirar, vio nuevamente de mejor manera la aldea. Caminó hacia ella, mientras pudo sentir y percatarse de dos presencias que lo seguían a cierta distancia, podía sentirlos a pesar de lo bien escondidos que estaban, podía atacar, pero sabía que no eran enemigos, ya que esto era algo que se le había indicado, eran los ambos seguramente, los ambos que Hiruzen había indicado que lo estarían vigilando cierto tiempo. Con otro suspiro interno decidió no darles su atención, y fingir que no estaban allí. Mientras caminaba por las calles de la aldea, sintió algo extraño, no era muy tarde así que ciertamente la población de la aldea era bastante en estas horas del día, a pesar de ello, mientras caminó en medio de ellos, no sintió esa sensación extraña de antes, de hecho era una nueva sensación que no recordaba muy bien, sintió sus miradas nuevamente, pero a diferencia de las miradas que estaba acostumbrado, estas eran diferentes en su mayoría. Las personas que podía sentir observarlo, lo miraban con ojos curiosos además de confusos, no entendió en un comienzo, pero se sintió bien saber que ciertamente, a pesar de que lo veían atentamente, no eran miradas de odio o desprecio, por el contrario eran miradas curiosas, como si pensaran en algo o en alguien cuando lo veían. Entre más caminaba más inquieto se sintió de estas nuevas miradas, cuando sintió que esto estaba siendo demasiado para él, decidió apresurar su paso y salir de allí, tenía un lugar a donde ir primeramente, así que no quiera demorar demasiado. Cuando salió del alborotado ambiente, sintió que estaba cada vez más cerca de casa, sin embargo cuando corrió al que era su hogar verdadero, un reojo de algo lo llamó por instinto, cuando se detuvo a observar aquello, más ideas se le vinieron formando en la mente. Allí estaba, inmóvil ante él, inmóvil ante todo, e inmóvil ante el tiempo, las cuatro figuras talladas en la montaña, que simbolizaban el inicio de la aldea, las cuatro cabezas principales, que habían guiado las generaciones antiguas de la aldea, el primer Hokage, siendo quien había fundado la aldea, el segundo Hokage siendo hermano del primero, quien había impuesto casi todo lo que la aldea recordaba y respetaba, el tercero que ciertamente lo disgustaba, y por último, allí estaba, el rostro tallado de su padre en la montaña. Si su padre, Menma sabía desde hace un tiempo quiénes eran sus padres, sabía sobre su herencia, sabía el destino que posiblemente pudo tener él y su hermano, y ciertamente lo disgustaba hasta la médula pensar en ello, ya que sabía que debieron de tener una mejor vida con todo ello, pero esta vez fue diferente, no era un disgusto ni alegría, sino una incógnita en él. Cuando vio el rostro de su padre, no pudo evitar recordar el día en el cual lo había descubierto, el día en el cual su pequeño mundo se destruía más rápido de lo normal, el día donde todo rastro de esperanza que tal vez quedara dentro de él, se desvanecía en la profundidad de su corazón. Aún recordaba vívidamente ese día, y ciertamente podía sentirlo como si lo estuviera viviendo nuevamente.
Cuando esos recuerdos desaparecieron volvió a ver a su padre, y volvió a imaginar cómo pudo ser la vida de su hermano y él, si tan solo sus padres no hubieran dado sus vidas por ambos, mientras imagina una vida tranquila, llena del amor que les faltaba, lleno de las esperanzas que querían tener, llena de la felicidad que les faltaba a los dos. Una sonrisa leve se formó en su rostro, pero esa pequeña sonrisa lentamente se desvaneció. Cuando ciertamente imaginaba su vida con su padre y su hermano, podía ver claramente la imagen de los tres allá corriendo, jugando, siendo una familia normal, como deseaba serlo, pero ciertamente solo podía ver a los tres, ya que el rostro de su madre nunca se mostraba. De hecho, esa fue la primera causa de que su alegre imaginación se cortara levemente. Aunque imagina una figura femenina en su mente, nunca podía imaginarla con un rostro claro. Era como si la figura de su madre estuviera allí, pero el rostro siempre estuviese cubierto por una oscuridad que no, aunque habían rastros que sabía que era de su rostro, ciertamente nunca podría saber qué tipo de rostro realmente tenía. Cuando salido de su imaginación, recordó el día en el cual se había enganchado en saber más de su pasado, el día en el cual pensó y creyó encontrar las respuestas más profundas a su mente, el día en el cual pensó en que su vida podía cambiar. Sabía que el viejo nunca le diría nada de su familia, a pesar de que él le dijera que sabía quiénes eran sus padres. Sabía que si se lo preguntaba a alguien más, nadie le creería y ciertamente lo odiarían más por tratar de fingir algo que no era. A pesar de ello se empeñó a encontrar respuestas por su cuenta. Cuando encontró cosas que buscaba, se sintió alegre de empezar a saber más de su familia, pero ciertamente esa alegría poco a poco se desvaneció. Encontró información vasta de su padre, ya que su padre, el cuarto Hokage de la aldea de Konoha, era una figura pública tanto aquí como en cualquier parte. Encontrar libros sobre él era tan fácil, pero encontrar realmente cosas nuevas de él, que la gente ya supiera de él, era complicado. A pesar de ello no se rindió, y persistió en encontrar algunas cosas nuevas entre varios libros. Todos los libros siempre concordaron en que su padre fue el mejor y más grande ninja que la aldea había producido en generaciones. Además de información de que su padre tuvo un maestro que Menma conocía por los libros también, el viejo Sanin de la aldea, el gran sabio de la montaña, el señor Jiraiya. Cuando se enteró de ello, sabía que a pesar de que ciertamente esta aldea no le dijera lo que quería saber, tenía una esperanza de que tal vez el viejo sensei de su padre podía dárselo, pero cuando investigó sobre el sensei de su padre, supo que no sería así, ya que ciertamente el Sanin de los sapos había salido hace muchos años de la aldea y ciertamente no había regresado desde allí, al igual que los demás Sanin que conoció tratando de buscar más información de Jiraiya. Cuando las dudas de su padre se disiparon brevemente, la duda de saber sobre su madre lo empezó a carcomer. Cuando buscó información sobre la vida algo sentimental de su padre no encontró nada, ningún libro hablaba de un amor o de alguna esposa de su padre. De hecho, cualquier rastro de un semblante amoroso en su padre fue descartado completamente. Pero eso no lo detuvo en ese entonces. Buscó asimilaciones, similitudes, o cualquier pista que pudiera vincular a su padre con alguien, pero nunca supo nada, hasta cierto día cuando la bombilla en su mente se encendió. Ese día se golpeó la frente por lo tonto e idiota que había sido. Era Menma Uzumaki, así como su hermano Naruto Uzumaki, ambos llevaban el apellido de alguien o de algún clan, aunque no sabía de quién era. Podía ser una pista de quién podía ser su madre. Tenía el presentimiento de que esa era la pista que había buscado, la pista que en todo este tiempo, siempre estuvo frente a sus ojos ciegos. Cuando buscó sobre algo referido a Uzumaki, no encontró mucho. De hecho, de entre miles de libros en la biblioteca solo encontró un par de libros. De hecho, no sabía si catalogar en ese entonces a esos dos libros como libros, ya que a pesar de que estaban allí, ciertamente solo contenían 5 páginas escritas por tinta, dejando en blanco el resto de hojas. Lo poco que descubrió del Uzumaki fue que era un clan próspero en alguna parte del continente. La apariencia y longevidad del clan Uzumaki fue asombrosa para el mundo, según relatado he escrito allí, pero lo más llamativo fue descubrir que el rastro principal del clan Uzumaki era el cabello rojo sangre carmesí que tenían todos los del clan Uzumaki.
siendo el patrón principal, para descubrir una herencia clara del clan Uzumaki, y gracias a ello, podía darse una imagen de su madre, a pesar de no saber el rostro de su madre, podía imaginar que su madre al igual que su clan, tenía el cabello rojo, no sabía si era grande o corto, pero el hecho de saber algo de su madre, a pesar de ser tan minúsculo lo consoló brevemente. Cuando dejó de pensar en aquello, y decidió continuar con lo suyo, solo miró una última vez más, al rostro de su padre, mientras se susurraba a sí mismo, si lo que estaba haciendo estaba bien realmente, si lo que quería lograr en la vida, era lo que su padre hubiese deseado, si su padre, realmente aceptaría el camino que quería seguir. 10 minutos después de aquello, Menma se encontró frente a la puerta del apartamento, que compartía con su hermano. En un principio pensó en entrar y nada más, pero cuando tomó la perilla de la puerta, se detuvo en seco, pensando en qué decir exactamente, cómo reaccionar si su hermano estaba allí y tenía preguntas, qué decir exactamente, cómo mirarlo al rostro y fingir que nada había sucedido. No quería mentirle a su hermano, pero tampoco quería decirle la verdad de todo lo que estaba sucediendo. Ya había guardado un secreto antes, el secreto de sus padres, a pesar de saberlo desde hace tiempo, bueno, no tanto como el viejo lo sabía, había hecho lo mismo que el viejo, había callado, había mentido. Dejó de tomar la perilla y respiró profundamente, mientras se llevaba la mano al pecho respirando algo pesado, se armó del valor suficiente, para entrar y fingir una vez más que nada había sucedido. Cuando giró la perilla y entró al apartamento, un silencio lo recibió, pero que poco a poco cambió, al escucharse dentro algunos pasos. Cuando salió de la entrada y entró al comedor principal del apartamento, lo notó allí, a su hermano, caminando tranquilamente de un lado a otro mientras preparaba algo para comer. Caminó sin hacer ruido alguno, quería verlo un poco más, pero no podía ser eterno ese silencio que quería guardar. Cuando estuvo a unos pasos de su hermano, notando que él aún no se había percatado de él, decidió hacer hecho de su presencia. «Hola. Hermano, estoy en casa». Fue lo único que pudo articular. Quería decir más, pero su mente estaba tan llena de preguntas más que respuestas. Cuando el sonido de su habla retumbó en la habitación, el paso de quien era su hermano se detuvo, como si hubiera escuchado un fantasma. Se erizó, y en un giro repentino dio vuelta atrás, para comprobar que lo que había escuchado, no era una ilusión de su mente. Cuando Naruto giró y miró hacia la dirección de donde había provenido el sonido, soltó lo que tenía en su mano. En una reacción de sorpresa, el tazón de ramen instantáneo que había preparado segundos atrás, cayó al suelo como si el tiempo se ralentizara. Cuando el claro sonido del tazón rompiéndose y estallando en el suelo se escuchó, el tiempo para Naruto se reanudó. Sin que pudiera decir nada o sin que pudiera hacer algo, su cuerpo se movió por instinto, corrió tan rápido como su cuerpo lo permitió, mientras embistió a su hermano en un abrazo fuerte. No sabía por qué lo había hecho, no entendía por qué había reaccionado así, pero ciertamente entendió, que nunca quería volver a sentir este sentimiento de falta en su vida. Cuando el abrazo de Naruto llegó, Menma solo pudo corresponder el abrazo. Era un sentimiento que calmó su mente, que calmó las inquietudes de sus pensamientos, las incógnitas de haber estado perdido en sí mismo. Era su hermano, era su familia, era su pequeño hermanito. El rostro de Menma se puso cálido, y reaccionó naturalmente mientras una ligera sonrisa creció en él. Cuando el abrazo se separó, miró brevemente al rostro de su hermano menor, mientras solo hacía lo que siempre hacía, puso una mano en la cabeza de su hermano, y procedió a alborotar su cabello, mientras fingía que nada de lo anterior había sucedido en su vida. «Hermano, ¿has regresado? Hay tanto que contar ahora, yo no sé por dónde empezar». Empezó a articular Naruto, tratando de ordenar sus palabras en su mente, y en sí mismo. Sin embargo, antes de que algo más dijera, Menma lo detuvo, con la mirada y con unas palabras. «Lo sé, hermano, yo también tengo algunas cosas que decirte, y ciertamente no sé por dónde empezar. Sin embargo, creo que para todo esto, primero debemos de calmarnos un poco. Después de todo, tendremos el tiempo suficiente, para pasar un buen tiempo en familia». Cuando esas palabras llegaron a Naruto, él solo guardó silencio. Sabía o entendía lo que su hermano trató de decir, en especial, cuando notó la mirada de él, sabía que esa mirada era una indicación clara y concisa, una mirada que su hermano solo ponía cuando algo grande estaba por venir.
Separado del abrazo, Naruto asintió y suspiró relajándose. Al ver atrás, comprendió todo, y decidió hacer exactamente eso, sin que nada más se dijera, camino hacia un lado, mientras empezaba a limpiar el desastre atrás dejado. Cuando Menma notó eso, sabía que Naruto había entendido. Con una opresión más en su pecho, también decidió que él también empezaría a hacer los preparativos para contar todo lo que había sucedido. Fue a la que era su recámara, notando dentro que todo allí había estado tal como lo había dejado. Tenía ese sentimiento al ver su habitación y verse a sí mismo en ella, como una ilusión pasajera, corriendo con su hermano, saltando en la cama, conversando y leyendo algo, mientras su hermano solo caía en un sueño. Todo lo que observaba lo hacía feliz, pero cuando volvió en sí, notó que estaba allí solo una vez más. Cuando cerró la puerta tras suyo, no sabía qué hacer exactamente, no sabía cómo contar todo lo que había vivido, no sabía exactamente cómo decirlo, sin sentirse mal por todo ello. Tomó algo de ropa nueva, dejó algunas cosas sobre su escritorio, notando que allí estaba apilado atrás de algunos libros, el pergamino que había creído olvidar, el pergamino que había dado luz a su vida, el tan anhelado pergamino, que le había dado el camino verdadero que pensaba seguir. Cuando tomó el pergamino en sus manos, no pudo evitar verlo. Mientras leía las primeras hojas, solo pudo sonreír debido a que ciertamente no sabía qué hacer exactamente, pues las primeras letras del contenido indicaban, clon de sombra. Cuando decidió que no era el momento para ello, volvió a guardar el pergamino. No podía esconderlo por siempre, pero tampoco podía aprenderlo por sí mismo. Sabía que eso sería egoísta de su parte, pero también significaba que si lo hacía, se estaba hundiendo cada vez más en ello. Dándose 2 palmadas en las mejillas, supo que tenía muchas cosas que hacer y arreglar aquí. Sabía que no podía simplemente fingir que nada sucedía, cuando la evidencia era tan relevante, que algún día saldría a la luz por otra persona. Sacudió la cabeza dejando de pensar en aquello, y decidió afrontar los primeros pasos para todo esto. Cuando volvió al comedor notó a su hermano sentado en el sofá, quieto mientras comía un nuevo ramen. Cuando caminó atrás de él, y rodeó el sofá para sentarse frente a él, notó que cuando lo hizo, la sonrisa de su hermano lo alienó, además de ver que él le ofrecía un nuevo tazón de sopa instantánea. Pensó en negarse, pero realmente si eso bajaba un poco la tensión del ambiente, era bienvenido. Cuando tomó el tazón, se calmó y decidió comer un poco, y tal como había pensado, tanto como él, y como su hermano, se miraban en algunos intervalos, como si esperaran que lo que vendría realmente, fuera algo que ciertamente no los cambiara. Cuando el tazón de ramen, que estaba comiendo su hermano se terminó, él dejó el suyo a la mitad. Con un suspiro mental, decidió empezar. Fue una conversación no tan larga ni tan corta, enfatizaron varios puntos desde su niñez, aclararon conflictos internos, y conflictos futuros. Cuando Menma decidió que era el momento de decir la verdad de la herencia de sus padres, se mantuvo en silencio, debido a que antes de que pudiera decir algo, su hermano había indicado algo sobre unos exámenes Chunin. Menma comprendió aquello, y sabía que eran esos dichosos exámenes, pero lo que realmente no tenía idea, hasta ese momento, era de que esos ansiosos exámenes, estaban a la vuelta de la esquina. Con las palabras de la verdad atoradas en su garganta, decidió callar un poco más. Podía decirle todo, podía explicarle todo, lo que la herencia de sus padres, podría traerles a ambos, pero sospechaba que ciertamente, todo lo que ya había contado hasta ese punto, estaba matando la mentalidad suya así como la de su hermano. Ya que ambos ahora, ya estaban al tanto de todo, Menma estaba al tanto de las cosas que su hermano, había logrado en todo este tiempo, en su ausencia, y Naruto sabiendo de la cruel verdad, de lo que había sucedido con el grupo que tenía su hermano. Y ciertamente estaba molesto y triste por todo, molesto porque ciertamente la culpa de todo ello estaba en alguien, pero triste por saber que había perdido a un amigo más. Cuando el silencio rondó la habitación donde estaban ambos, se tornó en una incomodidad sutil entre ambos. Ambos habían dicho todo lo que tenían que decir, así que ciertamente ya no tenían algún tema de conversación como tal. Con la incomodidad del momento, no pasó ni un par de minutos antes de que Menma indicara una nueva conversación, debido a que el tema de los exámenes había llegado antes. Por cierto, hermano, es cierto que los exámenes serán mañana, pero quisiera saber si estás capacitado totalmente para ello.
Cuando un nuevo tema de conversación llegó, Naruto sonrió por dentro, debido a que ciertamente odiaba ese silencio. Cuando escuchó aquello, no pudo evitar sentirse algo indignado, debido a que lo que su hermano había indicado era que ciertamente, ante su mirada parecía no ser apto para estos exámenes. No sabía si había indicado eso, pero ciertamente, lo entendió así. Cuando infló las mejillas en un pequeño puchero, reclamó a la pregunta de su hermano, jactando que se había esforzado demasiado para ese día, ya que incluso su sensei, Kakashi Hatake, le había entrenado personalmente unos días atrás, para perfeccionar un mejor control de las técnicas que tenía ya. En pocas palabras, para enfatizar mejor su punto, dio la señal de mano, creando y llenando por completo la habitación de clones de sombra, que al igual que el original Naruto, sonreían con superioridad, llenos de confianza y necedad. Cuando Menma notó eso, no pudo sentirse una vez más sorprendido, debido a lo que su hermano había hecho. Aunque sabía que ciertamente su hermano siempre lo superaría en esta técnica, no podía evitar sentirse así, cada vez que lo veía hacer ello. Cuando vio de reojo en la habitación, no pudo evitar sorprenderse más, ya que al contar rápidamente, contó un aproximado de al menos unos 50 clones de sombra allí. Cuando sonrió para su hermano, comprendió el punto que había dejado en claro. Bien, lo entiendo Naruto, no hacía falta enfatizar el punto hasta este punto. Con una sonrisa en su rostro, llevó apenado la mano a su cabeza mientras, solo reía apenado ante la situación. Naruto, quien se había dado cuenta de ello, no tardó mucho en contagiarse por el apenamiento de su hermano, llegando a ponerse apenado de la misma manera por lo que había indicado y hecho. Cuando los clones se disiparon, el rostro de Menma indicó una última cosa, sin ningún movimiento y sin ninguna pizca de identificación, un clon de sombra del mismo apareció de pie a un costado de él. Cuando eso sucedió, su propio hermano lo vio algo confundido, debido a que ciertamente no comprendió qué estaba por suceder, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba por pasar, el clon de Menma asintió con la cabeza, mientras que solo se dirigía al cuarto de su hermano original, y después de unos minutos volvió a regresar, esta vez con 2 pergaminos, una en cada mano. Cuando su hermano tomó los pergaminos de su clon de sombra, el clon desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Menma, quien tenía ya los 2 pergaminos, asintió cuando solo dirigió uno de sus brazos al frente de su hermano, mostrando e indicando que el pergamino que tenía en mano debía de ser tomado. Naruto entendió ello, y aunque estuvo confundido en un momento, accedió a tomar el pergamino. Cuando aquello sucedió, Menma dejó el rostro algo serio que había mantenido en ese pequeño transcurso, ya que parecía más relajado y más contento por ese hecho. Hermano, este pergamino, al igual que el mío, es algo que nos pertenece a ambos. No sé si recuerdes ello, pero ciertamente este pergamino es el inicio de lo que somos y seremos en adelante. Este pergamino simbolizó el inicio y el fin para ambos, ya que ambos trabajamos por este, y ambos moriremos de ser necesario por este. Cuando Menma indicó aquello, Naruto se tensó un poco, debido a que ciertamente entendió que lo que tenía en mano no era algo que simplemente podía considerarlo como un pergamino común, o al menos entendía eso, pero cuando entendió un poco más la situación en la que estaba, trató de recordar exactamente el punto que su hermano había querido enfatizar, hizo memoria recordando algún evento pasado, donde ambos pudieran estar involucrados con un pergamino. Tras pensar un poco, recordó el único evento que tenía sobre ello, el día en el cual el sensei Mizuki, aquel que apreciaba en la academia, había dejado la aldea por una extraña razón, pero sabía que se debía a que estaba relacionado con el pergamino, que ambos habían sustraído por curiosidad, y por el simple hecho de quererse probar a sí mismos. También recordó el día donde Tsujiji ciertamente estaba algo triste y devastado por la pérdida del pergamino, que ciertamente le habían dicho que era prohibido. Ese día no pudo sentirse más culpable por todo ello, pensó en devolverle el pergamino, pero cuando esa intención llegó descubrió la traición que el sensei Mizuki había hecho. Ya sabía que era una traición desde un principio, pero ciertamente confirmarlo, solo hizo que se sintiera aún más culpable de lo que se había sentido ya. También recordó el pergamino y el plan que ambos habían tenido en ese entonces. Había tenido una copia del pergamino, podía consolarlo eso, pero también descubrió que la situación era muy complicada para su hermano, ya que ciertamente él se había echado la culpa de todo lo sucedido.
Aún así, ahora estaba aquí, tenía ese pergamino que recordaba en sus manos ahora, podía hacer algo con ello, pero creía que ciertamente era muy tarde para remediar aquello. Aún así miró a su hermano, quien solo le mostró una sonrisa, mientras pudo escuchar clara y lentamente articular de él, como le indicaba algo, que ciertamente lo hizo sentirse culpable, pero más aún ansioso de hacerlo. Hermano, es momento de que empecemos a usar esto a nuestro favor, es momento de que aprendamos las técnicas prohibidas, que ciertamente ya no serán prohibidas para nosotros, es momento de ser la cabeza de esta aldea, es momento de ser héroes. Fin del capítulo 09. Fecha del lanzamiento del próximo capítulo, de entre 15 a 20 días lanzado, después de este capítulo.